Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar el tema razones trigonométricas. Deberíamos iniciar pues con algunas definiciones básicas, como por ejemplo, ¿qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel que es mayor de 0 grados y menor de 90. Es decir, puede pertenecer a un triángulo rectángulo. Y como en este capítulo tratamos el tema de razones trigonométricas, vamos a considerar pues que este ángulo sí pertenece a un triángulo rectángulo. La siguiente pregunta sería, ¿qué es una razón trigonométrica? Una razón trigonométrica viene a ser una relación entre ya sea los catetos o catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Estas razones son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a analizar ahora dos ejercicios o dos problemas que espero sean de utilidad para que se pueda comprender muy bien esto. Lo primero que se debería decir acá es que tenemos aquí en la figura, como ustedes pueden observar, un triángulo rectángulo. En este caso, los vértices se han determinado con las letras A, B y C, en donde podemos observar pues que el triángulo rectángulo es recto en el vértice B. La nomenclatura de los lados no se hace de cualquier manera, simplemente la regla es que a cada vértice se le opone un lado igual a la letra en minúsculas de la que señala dicho vértice. Por ejemplo, al vértice B en mayúsculas se le debe oponer el lado cuya nomenclatura está representada por la letra B en minúsculas. Al vértice A en mayúsculas se le opone el lado cuya nomenclatura está representada por la letra A en minúsculas. Y de igual manera al vértice C en mayúsculas se le debe poner aquel lado cuya nomenclatura estaría determinada por la letra C en minúsculas. Una vez definidos los catetos y la hipotenusa de esta manera, vamos a definir ahora acá las funciones trigonométricas respectivas. Por ejemplo, la función seno de un ángulo está definida como cateto opuesto entre hipotenusa. Si podemos observar acá el seno del ángulo A, en este caso es cateto, el ángulo A está aquí, el cateto opuesto sería la letra A minúscula, como podemos observar, dividido entre la hipotenusa que es B, ¿verdad? El coseno estaría definido como cateto adyacente entre la hipotenusa. Para el ángulo A, el cateto adyacente sería el cateto C y la hipotenusa B. Por lo tanto, el coseno sería C sobre B, como podemos ver aquí. Y para la tangente, que es otra función trigonométrica, está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto para el ángulo A es A minúscula, el cateto adyacente es C minúscula, por lo tanto la tangente estaría definida como A sobre C. Y así podemos calcular las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. En este caso, el problema me dice que simplifique una expresión. Si nosotros observamos, el primer valor que tengo que colocar es el seno de A. Ya lo tenemos aquí en la figura y hemos dicho que es A sobre B. Por lo tanto, ese valor está aquí como lo pueden ver. Seguidamente ese valor se multiplica por la secante de C. La secante es la función inversa al coseno. Si hemos definido al coseno como cateto adyacente entre hipotenusa, la secante al ser una función inversa será hipotenusa entre cateto adyacente. Por lo tanto, para el ángulo C, mi hipotenusa es B y mi cateto adyacente es A. Dicho esto, entonces, la secante del ángulo C será B sobre A. Como podemos observar aquí. Ahí está ese valor. Vamos ahora a sumar el siguiente valor. Coseno de C. El coseno, ya hemos dicho, se ha definido como cateto adyacente entre hipotenusa. Para el ángulo C, mi cateto adyacente es A y mi hipotenusa es B. Por lo tanto, dicho valor estará representado como A sobre B. Lo podemos observar aquí. Y finalmente, un último valor, cosecante de A.
La cosecante es la función inversa del seno. Y si el seno lo hemos definido como cateto opuesto entre hipotenusa, la cosecante será hipotenusa entre cateto opuesto. Para el ángulo A, hipotenusa B, cateto opuesto A, por lo tanto la cosecante será B sobre A, donde podemos observar que aquí está el valor. Es fácilmente observable que este primer término, que es la multiplicación de A sobre B por B sobre A, me va a dar 1, ya que las A se van a simplificar y las B también. De igual forma, en este término, el producto de A sobre B por B sobre A también me va a dar 1, puesto que igualmente en el término anterior, las letras A se van a simplificar y las B también. Por lo tanto, mi expresión va a quedar determinada por 1 más 1, que es igual a 2. Bien, espero pues que este ejercicio haya quedado claro y haya servido para afianzar algunos conocimientos. Pasaremos enseguida a otro ejercicio, que estoy seguro que junto con el otro nos van a aclarar muchas dudas. El problema dice, si alfa es un ángulo agudo, tal que su coseno es 1/3, calcular la tangente. Iniciamos este video diciendo pues que un ángulo agudo es aquel que es mayor que 0 y menor que 90. Por lo tanto puede pertenecer triángulo. En este caso, como estamos hablando de razones trigonométricas, hemos dicho que ese ángulo va a pertenecer a un triángulo rectángulo. ¿Correcto? Por lo tanto, observemos acá esta indicación donde dice alfa debe estar dentro de un triángulo rectángulo. Bien. Si es así, vamos ahora a la solución. Acá en esta figura observamos el ángulo alfa dentro de un triángulo rectángulo, como ya lo hemos dicho, en donde el dato inicial era que el coseno era 1/3. Y si recordamos la primera parte en donde se estableció que el coseno estaba definido como cateto adyacente entre hipotenusa, por lógica el cateto adyacente para alfa debe ser 1 y mi hipotenusa debe ser 3, puesto que el dato del problema es que el coseno es 1/3. Es bastante claro entonces que vamos a centrarnos ahorita en conocer este cateto, el cateto cero. Bueno, ya sabemos pues que hay un teorema muy famoso que se cumple en todo triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Si yo aplico Pitágoras aquí, como puedes ver fácilmente, mi hipotenusa es 3, al cuadrado es igual el otro cateto que es 1 al cuadrado, más el cateto BC al cuadrado, en donde el cateto BC me sale que es 2 raíz de 2. Una vez calculado este cateto, el problema me pedía la tangente. Y si recordamos nuevamente en el paso anterior, que se definió la tangente como cateto opuesto entre cateto adyacente, para alfa el cateto opuesto es el que está más alejado de él, o sea, justamente se ve que me ha salido 2 raíz de 2. Ahí está el valor. Y el cateto adyacente para alfa vendría a ser 1. 2 raíz de 2 entre 1 es justamente 2 raíz de 2. Y ese sería el valor que me pedía este ejercicio. Bien, queridos alumnos, espero que esos dos problemas hayan quedado claros y haya servido pues para afianzar algunos conocimientos en el área de trigonometría. Muchas gracias.